Sean todos bienvenidos nuevamente y vamos a continuar ahora con la palabra de nuestro Dios. Ya es nuestro segundo culto del año, ya vamos avanzando en lo que Dios quiere para nuestras vidas y estamos aprendiendo. Tenemos que crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Quién recuerda el tema que vimos la semana pasada? Vimos los propósitos de Dios, ¿se acuerdan? Dios nos creó con un propósito. Ayer tuvimos junta de trabajo como liderazgo de la iglesia y dimos el propósito de la iglesia, el trabajo que tenemos por hacer. Tenemos mucho trabajo. Dice que el resultado de un buen trabajo es más trabajo, ¿sí o no? Si tú haces bien tu trabajo, hasta te recomiendan en todos los aspectos. Entonces, gracias a Dios, eh, queremos seguir trabajando en la obra del Señor y hoy es un tema muy importante para nosotros en cuanto al uno de los propósitos de Dios para la iglesia es la oración. ¿Lo crees? Lo, Dios es un ser sobrenatural, es un ser espiritual, ¿sí? Nosotros somos eh, carne, pero tenemos una parte espiritual. Entonces, la única manera en la cual tú puedes conectarte con ese mundo espiritual, o sea, tus ojos no lo pueden ver. Hay veces entras a una casa y sientes, tú dices, hasta se te erizan los vellitos. ¿Te ha pasado? Pero ves algo. No, hay pocas personas que tienen, pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver tanto la gracia y la gloria y la bendición de Dios como lo malo, la maldad que está operando en los hijos, en las personas, en el mundo. Y Dios quiere que nosotros podamos tener ese discernimiento. Y la única manera, te lo vuelvo a decir, la única manera en la que tú puedas conectarte con ese Dios es a través de la oración. Imagínate qué tan importante es cuando tú y yo oramos, ¡pum! Dios nos abre el entendimiento, te conectas con tu Dios. Y así como cuando el celular se está descargando, ¿te ha pasado? Y anda buscando y ¡chup! Y ya empieza otra vez la rayita a subir o la ruedita, porque se conectó ¿dónde? En su fuente de luz, de electricidad. Cuando nosotros oramos, hermanos, nos conectamos con Dios. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros leemos las escrituras, Dios nos creó, nosotros somos seres espirituales en un mundo físico, pero la única manera de estar en esta dimensión correcta es a través de la oración. Por eso oramos, por eso enseñamos a orar y hoy aprenderemos que es uno de los propósitos de Dios. Mucha gente ora, como vamos a ver hoy en el tema, en un caso ya trágico y aún así Dios escucha las oraciones. Amén. Hay gente que ora ya, como que dejan la oración hasta el final. Pues lo único que nos queda es orar, pastor. No, es que eso es lo primero, no lo último, ¿sí? Pero aún Dios escucha el clamor de su pueblo, de la gente. Y poca gente vive una vida de oración. A veces oramos como el paraguas. ¿Cuándo sacas el paraguas? Cuando está lloviendo o cuando sale el sol, pero no hay una comunión constante en tu vida con Cristo. Está lloviendo y, Señor, ayúdame. No, nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Entonces, los propósitos de Dios para la iglesia, que fue el primer tema el domingo pasado, los propósitos de Dios. Hoy veremos los propósitos de Dios para la iglesia y veremos el tema de la oración. Si lo pasas, vimos que nuestro propósito principal es glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Haciendo estos tres puntos: adorando a Dios, sirviendo a Dios. Como iglesia fuimos llamados para edificar a través de la escritura a los santos, ser columna y baluarte de la verdad. Los que tenemos que vivir en verdad en este mundo somos la iglesia. Los que más tenemos que ser testimonio de vida somos la iglesia, porque nuestro carácter, nuestra vida íntegra representa, puede ser obstáculo para aquellos que no creen, porque ven nuestra vida. Y tú le puedes hablar muy bonito de la palabra, pero si no la vivimos, la gente dice, no, gracias. Hablas muy bonito, pero vives muy feo.
Entonces la gente nos rechaza, por eso tenemos que ser columna y baluarte de la verdad y somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. Amén. Y nos faltó una, ser una casa de oración. Entonces nosotros somos llamados a orar, a interceder, a clamar. ¿Sale? Te mostraré unos textos y de ahí entraremos en la historia que te quiero contar. ¿Sigue? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama. No es lo mismo una oración que un clamor. Y Timoteo nos explica los diferentes tipos de oración, de comunicarnos con Dios. Pero hay momentos de clamor. ¿Cuándo clamas? Cuando estás en un dolor muy fuerte, cuando ves que las cosas no suceden, tenemos que clamar. Y esto es una receta. Muchos los dicen el teléfono de Dios. ¿Cuál es el número de Dios? Y te dicen Jeremías 33:3. Márcale, clámale, ¿no? Y Él nos los dice, tenemos que clamar. Mira lo que dice Timoteo. Timoteo dice, exhorto antes que cualquier cosa, antes que salgas de tu casa, antes que emprendas un negocio, antes que escojas a una pareja para ser tu esposa, tu esposo, que les dice, los exhorto antes que todo que se hagan rogativas, número uno, ¿qué más? Oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? ¿Por los que me gustan? No, por todos los seres humanos. Dios puso a la iglesia, imagínate la gran responsabilidad que tenemos. En el orden de salvación, Dios puso a la iglesia. Dios te puso a ti y grábate esto. A Dios no lo conmueve una situación triste, miserable o terrible. A Dios lo conmueve y lo mueve la fe. ¿Escuchaste? Hay tantas circunstancias tan tristes en el mundo, pero a Dios lo mueve la fe, a Dios lo mueve la oración. Cuando tú oras y tú clamas, ¿por qué Dios obra hasta el último momento? Tal vez porque hasta ese momento clamó, tal vez hasta ese momento se rindió, tal vez hasta ese momento decidió obedecer a Dios, porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere porque es mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces nos dice que nosotros tenemos que orar como iglesia y nos dice por quién, por los reyes. En México no hay reyes, hay gobernantes. Entonces tenemos que orar por nuestros gobernantes. Es una responsabilidad como cristianos, ¿sí? De orar por nuestros gobernantes. ¿Por quién más? Por toda persona que está en un puesto de autoridad, por tu maestro, por tu papá, por todos aquellos que están en autoridad. Dice, ¿para qué? Para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y mira lo que dice el siguiente pasaje, dice Pablo, porque esto qué es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando tú quieres glorificar a Dios, tú quieres agradar a Dios. Y a Dios le agrada que tú ores, que tú pidas por otro, que dejes de ver solo tus propias necesidades y comiences a ver las necesidades de otro. Y entonces pides, Señor, ten misericordia de mi vecino. Mira su situación, mira lo que está pasando. Padre, comienzas tú a interceder. Mira el gobierno, ay, es que ese gobierno, esos presidentes. No, no, hermanos, nosotros como iglesia no estamos para criticar, estamos para interceder, orar. Señor, ábrele su entendimiento para que esa persona pueda gobernar correctamente. Ese es mi papá, no, es bien mala onda. Ora por tu papá. Señor, abre el entendimiento a mi padre. Tú lo has puesto como cabeza de hogar. Bendice a tu padre, bendice a tu madre, bendice a tu esposo. Ay, es que este esposo es así. Ora por él. ¿Has orado por tu esposo? ¿Por tu esposa? Muchos dicen, lo he criticado más de lo que he orado. Imagínate, he criticado más a mis hijos de lo que he intercedido por ellos. O sea, nuestra oración tiene que ser mayor.
por ellos, por la gente, por la situación, y Dios va a obrar. Amén. Ok. Y dice que esto que tú hagas agrada a Dios. Dios ve desde los cielos y dice, mira, esta mi hija, like, ¿no? Bien por ella. Y Dios se goza cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una familia que ora, cuando hay hermanos que interceden por otros. ¿Sale? Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la oración es el preámbulo de la salvación. ¿Escuchaste? La oración es la antesala de la salvación. Para que tú le prediques a alguien, primero ora. Para que Dios prepare la tierra, esté preparada y pueda sembrar la semilla. Dios prepare su corazón para que cuando la palabra sea puesta en su corazón, dé fruto. Y Dios, que es el que salva, haga esa obra, porque dice que el enemigo cegó nuestro entendimiento. La gente no entiende, está ciega, y la oración ayuda a que Dios abra su entendimiento, ayuda a que el enemigo quite sus manos de esa persona que la tiene oprimida, y tú vas y le predicas y Dios obrará. Amén. Lo creemos, lo sabemos y tenemos que hacerlo. Y en cada historia, en cada circunstancia que aparece en las escrituras, son pequeñas historias de la gran historia de salvación. Y tenemos que descubrir a Jesús en cada historia. ¿Sale? Ok, vamos. Quiero mostrarte una historia en el Antiguo Testamento, la cual Dios obró a pesar del error de los hombres. Nosotros cometemos errores. ¿Cuántos aquí no han cometido un error? Levante su mano. Todos, hermanos, hemos cometido errores. Todos hemos fallado. Amén. Pero a pesar de nuestros errores, Dios obra para bien, de acuerdo a sus propósitos. ¿Sale? Vamos a leerlo. Esta palabra, ¿a quién fue dada, hermanos? Dios, para salvar al mundo, escogió a una nación. Pero para escoger una nación, escogió a un hombre. Tal vez tú seas ese hombre, esa mujer que Dios escogió para salvar tu familia, tu casa, tu colonia, tu ciudad. ¿Sí? Porque Dios llama de manera personal. Hay cosas que tienes que creer. ¿Tú crees que Dios nos escogió para salvar Cosoleacaque? Yo lo creo. O sea, Dios nos escogió en este lugar para llevar el evangelio a otras personas. Cuando tú lo crees, tú caminas en aquello que crees. ¿Sale? Entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu familia y de la casa de tu padre. ¿A dónde? No le dijo a dónde. La vida cristiana es así. Yo a veces le digo, pastor, ¿y luego qué sigue? Le digo, mira, no sé, pero mientras vayas de la mano de Dios, va bien. Amén. La vida cristiana, aunque no veas, tú tienes que creer aunque no lo entiendas. Tú tienes que caminar de la mano de Jesús y mientras estés obedeciendo, vas bien. ¿Sí? Y las cosas se van a enderezar. Cuando comenzamos a desobedecer, las cosas se pierden. ¿Sale? Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Abraham lo creyó. Sí, amén. Y se salió con su esposa y salió de Ur de los Caldeos y fue hacia la tierra prometida. Pero pasaron tiempo, Abraham tenía 75 años y pasaron de los 75 años a los 100, ¿cuántos años? 25 años en la cual no tuvo hijos. O sea, voy a hacerte grande, Abraham, te voy a bendecir, en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Ajá, pero ¿y mis hijos? No tengo hijos. Y ahora, ¿cómo voy a
hacer eso que tú me pediste que hiciese si no tengo descendencia, si no tengo familia, si no tengo hijos? Ahí entra una gran historia, una historia de fe. Tanto Sara, ¿sí? Ya que ya era grande y dice que su matriz era estéril, no podía tener hijos. Y eso vemos que Dios siempre hace. En aquello que vemos que no va a suceder, Dios lo hace. ¿Qué necesitas? Creer. ¿Tú crees que tu hijo puede cambiar? Pues sí, pero pastor, es que no veo. Pues que no necesitas ver, necesitas creer. Tu matrimonio va a cambiar. Pastor, es que yo no lo veo, es más, lo veo peor. Necesitas creer y después verás. Amén. Mientras no lo veas, tú crees en esperanza. ¿Sale? ¿Sabes qué pasó con ellos? Pasó el tiempo. Muchos saben la historia. Sara, que ya era grande de edad, tenía una criada, una esclava que ella compró que le pertenecía, llamada Agar, y quiso ayudar a Dios. Le dijo: mira, como yo ya soy estéril, yo ya no te puedo dar hijos. Creo que Dios puede hacer esto, que tú te metas con Agar y a través de ella tengamos ese hijo que Dios dice. ¿Hizo lo correcto? ¿Qué hizo Sara? Se adelantó a los propósitos de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos adelantamos, nos desesperamos, tomamos inclusive carreras que no debíamos de tomar. Escogimos una pareja que no era para nosotros. Nos adelantamos, teníamos que esperar, creer y tener esperanza. Pero ella lo hizo y Abraham también cometió un pecado: obedecer más a su esposa que a Dios. Cuando tu esposa o tu esposo te pide cosas que no van a la voluntad de Dios, dile: ¿sabes qué? No, eso no es de Dios, porque es mejor agradar a Dios que a los hombres. Amén. Pero en este caso, Abraham obedeció y dijo: bueno, pues ya. ¿Cuántos hombres le ha pasado eso? Bueno, ya, con tal de que no te enojes. Y al rato: ya ves, te lo dije por tu culpa. ¿Ah? Pero en este caso ellos accedieron y salió embarazada. Y dice que Agar, cuando se vio embarazada, comenzó a burlarse de Sara. Comenzó a sentirse más como diciendo: oye, yo estoy embarazada y tú no. Y esta mujer, Sara, comenzó a tratar mal a Agar. Y Agar se fue huyendo. Todo esto te lo relato para ir al texto que vamos a leer. Y dice que mientras ella huía, Dios se le apareció y le dijo: Agar, ¿dónde vas? Dice: me voy huyendo de mi ama porque me trata muy mal. Le dice: no, regrésate, porque también en tu hijo haré una gran nación. Y dice que del hijo de Agar salió Ismael, y ellos hoy son la nación de los árabes. Pero lo vamos a ir viendo. Entonces esta mujer regresa a su casa y tiene a su hijo y creció. Amén. Y hasta ahí va bien la historia. Pero entramos en el texto. Dice Génesis 21:8: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. ¿Quién? Isaac. ¿Qué pasó, hermanos? Dios cumplió su promesa. Dios le dio un hijo a la que no podía tener hijos. Dios hizo un milagro donde no se podía hacer. Y Abraham tuvo que hacer su trabajo. Amén. Él ya de 100 años, ella más joven, pero ya estéril. Dios hizo un milagro, hermanos. Eso a mí me sorprende y lo ves en cada caso de la Biblia, que Dios hace milagros donde no los hay, donde no se puede, donde para nuestros ojos es imposible, para Dios es posible. Y tuvo a su hijo y lo destetó casi de 2 años. Seguimos. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, Ismael, ya tenía entre 12 y 14 años, el cual ésta le había dado a luz a Abraham. ¿Qué hacía el muchacho? Se burlaba de su hijo Isaac. Ahora imagínate,
Dios le dio la promesa a Abraham y a Sara que de su hijo iba a ser una gran nación. Pero bajo la cultura hebrea, ¿quién heredaba todas las promesas, todos los bienes? El primogénito. ¿Quién merecía esa herencia? Ismael. Amén. Entonces Sara, cuando ya tuvo a su hijo, comenzó a dudar. Aparte que Ismael comenzó a tratar mal a su niño. ¿Te han tratado mal a tu hijo alguna vez? Y ahorita ya están grandes, pero cuando estaban chiquitos, salía uno a defender, hasta se pelea uno con los vecinos, con tal de defender a nuestros hijos. Imagínate ella al ver que un muchacho adolescente trataba más al pequeño, se molestaba. ¿Sí? ¿Sigo? Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. El que tenía el derecho de la herencia de todo era Ismael. Y ahora ella dijo, ¿sabes qué? No, no puede heredar porque mi hijo legítimo es Isaac. Y comenzó el problema, ¿sí? Y ahora se puso Abraham en dos planos. Ahora, ¿a quién le hago caso? A mi esposa que me pidió, ¿sí? Que le obedezca o que quite a mi hijo, mi primogénito, y lo saque de la casa. Sigo leyendo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Cómo iba a sacar a su hijo de su propia casa? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? En una decisión después de haberla regado, porque él cometió un pecado grave, haberse metido con su esclava. Eso no debió de suceder, pero ya lo hizo, ¿no? O sea, ya estaba el problema ahí. Él oró. ¿A quién le hago caso? ¿A mi esposa o defiendo a mi hijo? Y nos quedamos los dos. Y uno por lógica diría, no, pues que se quede con su hijo. ¿Cómo lo va a sacar? Dios le dijo, deja ir a Agar y a Ismael. Hazle caso. O sea, cuando él estuvo en esa congoja, fue a Dios y oró. Y Dios le dio respuesta. Amén. La respuesta siempre, muchas veces, en su mayoría, viene a través de las escrituras. A veces Dios usa personas a través de un consejo. Tú dices, Señor, ¿qué hago? Y le preguntas a alguien. O puedes estar viendo el celular y te viene hasta un video de eso que tú estabas pensando y dices, oye, mira qué casualidad. O sea, Dios te puede dar la respuesta de muchas maneras. En el caso de Abraham, Dios le dijo, obedece. Amén. ¿Sigo? Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendencia. Dios ya se lo había prometido a Agar. Y a veces nos olvidamos de las promesas que Dios nos hizo. ¿Sigo? Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bersaba. Aquí entra la parte triste, aquí entra la parte trágica. ¿Qué culpa tenía Agar? Ella era una esclava. Hay una gran diferencia para nosotros hoy entre un empleado que tú contratas, tú le pagas, y si no le pagas, busca otro trabajo. O sea, ser un criado en esa época, ser un esclavo en esa época, era como tener un objeto más. ¿Sí me explico? O sea, Agar no tenía derecho a nada. Ella fue comprada y era esclava. Y así como la tomaban para hacer lo que quisieran, también la podían desechar. Si vemos algo trágico aquí, es la vida de Agar. Pero aún en cosas trágicas, hermanos, Dios ve, Dios escucha y Dios hace su obra en medio de nuestros errores.
Muchos tal vez fuimos causa de un error. Tal vez la vida que tú viviste fue una circunstancia difícil. Tal vez pasaste por cosas que no tenías que pasar. ¿Ella tenía que pasar eso? No, a ella la obligaron. Sabes que tú eres mi criada y te metes con él. Y lo tuvo que hacer. Ahora, después de que me utilizaste, ahora sí como así me desechas y me tiras. ¿No es algo trágico? Es algo terrible, hermanos. ¿Sigue? Por favor, pásalo. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ellos salieron al desierto solamente con un balde de agua y un poco de comida y se fueron. ¿Qué crees que iba pensando Agar? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Mi hijo y el muchacho ahí con ella. ¿Y ahora qué hacemos? Me usaron, nada más me oprimieron y ahora me tengo que ir. A ella se le había olvidado lo que Dios ya le había prometido. Y dice la Biblia que la opresión hace entontecer al sabio. Los problemas, las circunstancias que nos pasan no nos permiten ver lo que Dios está haciendo. Y ellos comenzaron a caminar, ellos comenzaron a avanzar, ellos comenzaron en el desierto, imagínate, con un poco de agua, el calor y el sufrimiento. Y dice que el agua del odre y echó al muchacho debajo del arbusto. El agua se le acabó, hermanos. Por mucha agua que tengas en el desierto, imagínate, llegó un momento que el agua se acabó. Lo bueno que encontraron un arbusto y ahí lo puso. Dice el 16, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. O sea, dejó ahí al muchacho, ella caminó como unos 100 metros y se puso enfrente de él. Porque decía, imagínate el dolor de ella, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Ella desde lejos viendo a su hijo, para ella morir. Ya sus esperanzas se habían terminado. Ya no podía creer, ya no podía avanzar. Mi vida se terminó. Mi hijo va a morir. ¿Sí? Imagínate la desesperación de esa mujer. Y ella no lo merecía. ¿Sigue? Y ahí podemos ver una imagen de lo peor que le puede pasar a una persona es ver un hijo enfermo. Yo trabajo en un hospital y veo pacientes, me ha tocado en áreas de pediatría y a veces cuando vamos a canalizar un bebé, veo a la mamá tomarle el bracito cuando le vamos a poner el suero y con sus lágrimas. Muchas me han dicho, ¿cómo no quisiera ser yo la enferma y no mi hijo? Yo quisiera estar en su condición, yo no quiero que mi hijo sufra. El ver a tus hijos sufrir, el ver a tus hijos, tus hijas o alguien en alguna adicción nos causa dolor. Pero a Dios no lo conmueve la situación, a Dios lo mueve la fe. ¿Pudieras pensarlo? A Dios no lo conmueve la situación, a Dios lo mueve la fe. Amén. Tú tienes que orar, tú tienes que creer, tú tienes que avanzar y saber la condición que tenemos delante de Dios. Dios escucha a su pueblo cuando oramos. Amén. A ella se le olvidó. En el desierto se le olvidó la promesa. En el desierto se le olvidó lo que Dios le había dicho. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a morir. Y se va a morir mi hijo y aquí se terminó todo. ¿Sale? Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, ¿qué hizo? Alzó su voz y lloró. Pero no solo alzó su voz al aire, sino alzó su voz a aquel que puede escuchar. Alzó su voz a Dios. 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué le dijo? No temas. ¿Cómo estaba ella? En profundo temor. No temas porque Dios ha escuchado tu oración. ¿Así dice? Dice,
no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Quién fue el que oró? El muchacho. Ni siquiera Agar. Agar ya estaba aturdida en su corazón. Me lastimaron, ¿sí? Me traicionaron, me usaron. Hermano, a veces cuando tú nada más estás viendo todo lo que te hicieron, no puedes ver lo que Dios está haciendo. Estamos en amargura, en problemas y no vemos qué Dios está haciendo. Y dice que Dios respondió y mandó un ángel a hablarle. ¿Sigo? Levántate, le dijo el ángel, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sí? ¿Quién era ese ángel? Ahorita lo vemos. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Hermano, en cada historia nosotros vemos matemáticas, nosotros vemos cosas que suceden y tenemos que sumarlas. Dice que Dios, pasa uno, ¿qué hizo Dios? Dice que vio la fuente de agua, Agar, pero antes de que ella pudiera ver la fuente de agua, ¿qué pasó primero? El niño oró y los ojos fueron abiertos de ella. ¿Ves las matemáticas? Oración, después de la oración, los ojos son abiertos. Y si no se abren, pastor, sigue orando. Amén. Y si no se abren, sigue orando. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, sigue orando, hermano. Sigue orando hasta que usted vea. Mientras usted no vea resultado, sigue orando con fe, siga clamando, siga pidiendo. Dios está trabajando, pero nosotros no vemos cómo. O sea, no vemos lo que está sucediendo después. El niño clamó, el niño oró, sus ojos fueron abiertos de esta mujer y cuando sus ojos fueron abiertos, vio una fuente de agua y fue y llenó el odre del agua y dio de beber a su marido, perdón, al muchacho. Ahora escucha algo, esa fuente de agua ya estaba ahí o Dios la apareció. ¿Qué crees? De repente Dios, hágase el agua, pum, y brotó. No, el agua ya estaba. El lago ya estaba. El río no nos dice qué era, pero en lo espiritual lo vamos a ver al final. Cristo es nuestra fuente de vida. Amén. El agua que brota para vida eterna. Y esta mujer solamente estaba concentrada en qué? En el dolor, en el sufrimiento, el ver a su hijo sufrir. Y el agua estaba a un lado, hermanos. El agua siempre estuvo ahí, pero era más su dolor, hermanos. Nuestros problemas emocionales pueden nublar nuestra razón. ¿Escuchaste? O sea, nuestros problemas emocionales, familiares, de salud, nublan nuestra razón. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar, Señor, abre mi entendimiento. O que alguien ore por nosotros y podamos ver. Y esta mujer, en ese momento que el ángel le dijo, hey, Agar, abre tus ojos, mira. Ahí estaba la fuente de agua. Dice, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Imagínate cómo se habrá sentido al ver el agua. Le dio esperanza, le dio vida. Fue, tomó el agua y la llevó a su hijo. ¿Sigo? Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó por mujer en la tierra de Egipto. La historia no quedó ahí, la historia avanzó. ¿Cómo salieron ellos de esa situación, hermanos? ¿Cómo pudo Ismael llegar a ser una gran nación? Porque pasó por el desierto. Dice que para que tú llegues a la tierra prometida hay un desierto. Hay cosas que tenemos que pasar para poder llegar a la tierra prometida. Ahora ellos, después de esa bendición, imagínate, ellos llegaron a Egipto con un Dios que responde, con un Dios
que contesta las oraciones. Amén. Pregunta: ¿cómo supo Ismael que Dios le iba a escuchar? ¿Dónde aprendió Ismael a orar? ¿Con quién crees? Tuvo de padre a nada más y nada menos que Abraham. Abraham, su padre, le enseñó a orar. ¿Quién le tiene que enseñar a orar a los hijos? Los padres. Amén. ¿Quiénes son los que le tienen que decir, hermano, vamos a leer la Biblia? Los papás. Y a veces son los hijos. Cuando tú le enseñas y ellos aprenden, a nosotros nos pasa. A veces mis hijos, papá, no hemos leído. Papá, no hemos orado, ya estamos comiendo y, hey, ¿ya oraron? O sea, ya son nuestros hijos los que nos dicen a nosotros que tenemos que orar, que tenemos que bendecir, porque ya fueron enseñados. Tal vez tú no fuiste enseñado, hermano o hermano, pero hoy estás aprendiendo que tú tienes que clamar, que tú tienes que orar, que no importa la situación que esté pasando, clames a Dios, intercedas a Dios. Ese joven aprendió a orar. Y en ese momento de angustia, en ese momento de muerte, dice que clamó y lloró. Y Dios escuchó. Amén. Dios escuchó la oración de un muchacho a favor de su madre y a favor de su propia vida. A veces son los hijos los que oran por los papás. Señor, ten misericordia de mi padre. Señor, ten misericordia de mi madre. Joven que me escuchas, ora por tus padres. No son los mejores, ¿sí? Cometen errores, cometieron errores, pero Dios permitió que fueran tus padres. Y tenemos que honrarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos. Y por causa de la oración de un joven, Dios contestó y envió su ángel. Amén. Para y darle agua. ¿Sigo? Y ahí termina la historia que te quería contar. Para decirte que, hermano, que como iglesia, como cristiano, uno de tus principales propósitos es la oración. Que nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que interceder, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios haga su obra. Si se ha hecho esta iglesia es a causa de la oración y el trabajo. Una vez venimos aquí, ayer presenté las fotos, estábamos en este lugar, algunos participaron, todo limoso, todo feo, y oramos por el lugar. Y Dios nos los concedió y hemos trabajado en la obra del Señor a causa de la oración. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios y Dios responde. ¿Lo crees? Entonces vamos a hacerlo. Nosotros tenemos que hacer hábitos de oración. ¿Cuándo vas a orar? Esa es la parte práctica. No solamente como Isaac, como Ismael, en un momento trágico, Señor, sino en una vida de comunión. Amén. Cuando Abraham se vio en esa situación, oró. Debió de haber orado antes. ¿Te das cuenta? O sea, Abraham no oró antes de meterse con Agar. Oró después. ¿Cuántos, tal vez haya alguien en esa situación? Ya estás en el problema, ya estás en la circunstancia, pero aún así Dios escucha. Clama en medio de la circunstancia. Tal vez ya te metiste en problemas, tal vez ya te endeudaste cuando no debiste de hacerlo. Y dices, ¿y ahora? Ay, ¿ahora cómo le voy a decir al Señor si cuando tenía que decirle no le dije? Aún así Dios responde. Amén. Aún así Dios contesta, pero tenemos que orar. ¿Sale? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. ¿Quién representa a Agar? Agar representa a muchas mujeres, a muchas personas que fueron ultrajadas sin que ellas lo decidieran. Hay gente que ha vivido consecuencias de su pecado.
y viven una vida de soledad, viven una vida de miseria o de economía, pero por causa de su pecado. Hay gente así que dice, bueno, lo que estoy viviendo es a causa de mis malas decisiones. Pero hay casos, hermanos, donde tú no merecías hacerlo. ¿Me explico? Una joven en un campamento de jóvenes que tuvimos, la jovencita me decía, no, pastor, es que Dios no me puede perdonar. Digo, ¿cómo no? Dios dice la Biblia que Él nos perdona, que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Dios te puede perdonar. No, pastor, es que usted no sabe. Y usted no sabe, y usted no sabe. Y como había personas, y le dije, ven. Y nos pusimos a solas a platicar, obviamente gente alrededor. Me dice, mira, lo que pasa es que a mí desde niña abusaron de mí. Un primo abusó de mí. A los 14 años, un vecino me ofreció un trabajo, dice. Me llevó a Ciudad Juárez, pero ese trabajo era de prostitución. Ese hombre me llevó a prostituirme, dice. Al año yo me escapo. O sea, esa niña tenía 15 años. Al año me escapo y llego a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá me dijo, hija, bueno, ya aprendiste el negocio, ahora no me llegas a la casa sin dinero. O sea, se infiere que la mamá y el vecino se habían puesto de acuerdo para prostituir a su hija. Y ella vivía esa vida, 15 años. Y ella me decía, pastor, Dios no me puede perdonar. Usted no sabe lo que he vivido, usted no sabe, esa joven merecía eso. No, digo, mira, yo no sé por qué haya pasado, pero lo que yo sí sé, que si tú le pides perdón a Dios, Dios puede obrar. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu corazón. ¿Será, pastor? ¿Será que Dios me perdone? Le digo, sí. En un principio tú no decidiste esa vida. Después tal vez. Pero hay casos, hermanos, de personas que no decidieron vivir lo que vivieron. Y le sucedió. Y a veces vivimos con ese trauma de ese pasado. Pero Dios escucha. Esta mujer recibió una promesa que de ese hijo sería una gran nación. Y se le olvidó la promesa. Pero ese joven clamó y descubrió que allá había una fuente de agua. Hermano, hoy nuestra fuente de agua es Jesús. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú crees en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Hay gente que no cree que Cristo pueda ayudarlos. ¿Escuchaste? Y gente cristiana no cree que Dios pueda obrar en sus hijos, en su familia. Y nos desesperamos y buscamos y nos angustiamos cuando Dios puede hacerlo. Cuando Dios tiene la capacidad de hacerlo. Lo que hemos perdido nosotros es nuestra fe. Lo que hemos perdido nosotros es nuestra confianza en ese Dios grande y poderoso. Tal vez haya alguien aquí que esté en esa condición y le quiera decir al Señor, Señor, perdóname por no creer. Perdóname por no caminar en esa fe que tú quieres para nosotros. Yo quiero unir esta alabanza, sublime gracia, con la oración. Si pones la letra, sublime gracia es la oración de un hombre, John Newton, así fue conocido, que dice que él era un traficante de esclavos. Imagínate, los negritos eran considerados objetos que podían ser vendidos, que no tenían valor, y él traficaba con esclavos. Y dice que un día en el mar, teniendo esclavos en el calabozo, comenzó una tormenta terrible, hermano. Tan terrible que el barco se destrozaba. Y dice que ese hombre dijo, Señor, si existes, Señor, si eres real, sálvame. Él no pensó en los esclavos. Él no pensó en nadie. Él pensó en su vida. Si me ahogo aquí, me muero.
Señor, si existe, sálvame. Lo sobrenatural fue que después de ese clamor se calmó el agua. Y él canta esta canción. Por eso dice, y con el mar, su amor, él percibió el amor en esas olas de mar. Pero él tuvo que clamar. Dice la historia que él se hizo pastor y compuso muchas canciones, pero una de sus composiciones es esta. Yo quiero que tú escuches esa alabanza, pensando en él, pensando en Agar, pensando en este niño que en medio de la circunstancia, en medio del problema, clamó. Amén. Tal vez tú estés en esa condición y yo te digo de parte de Dios, clama, pídele y Dios va a contestar. Tal vez tú digas, pastor, gracias a Dios yo estoy bien. Gracias a Dios yo no tengo problemas, mis hijos están bien, ¿no? Tú digas, está bonita la historia, pastor, pero yo estoy bien. Tu clamor ya no sería por ti. Tu clamor sería por otros que están en esa condición. Que Dios abra su entendimiento para que ellos puedan ver. Yo creo que la oración del muchacho no fue Señor, sálvame, sino la oración del muchacho, Señor, salva a mi madre. Devuélvele la fe, Señor. Devuélvele la fe. Dice que lloró, clamó y Dios escuchó la oración. Y Dios envió al ángel y no fue al joven, fue a la mujer. Porque la oración del joven fue a favor de la mujer. Y Dios fue con ella para que se hiciera su obra. Amén. Tal vez tú estés bien y tú digas, pastor, gracias, pero yo estoy bien. Pero que tu corazón sea movido por aquellos que no conocen de Dios, por aquellos que están cegados. Amén.